está haciendo en sus vidas, así de chiquititos. Bueno, bienvenida. Hola, hola, buenas tardes. Qué gusto me da saludarlos. Espero en Dios que se encuentren muy bien. Ahora sí que esta es primera llamada. Les animo, por favor, a los papás, si me hacen favor de venirse más hacia el frente. Bueno, ustedes ya están aquí muy bien. Los que están más atrás, si se pueden venir más hacia el frente, por favor, para estar más juntos. No sé si aún hay papás allá afuera que también me hagan favor de pedirles que ingresen para comenzar. Creo que ya estamos todos, ¿verdad? Los que somos. Bueno, allá hay algunos papás todavía. Vamos a esperar un momentito. Muy bien. Pues bueno, de antemano doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por apartar este tiempo, estar aquí presentes. Y es realmente un tiempo muy valioso, tanto para nosotros como maestros, como iglesias de la escuelita infantil, como para ustedes como padres, porque realmente es un privilegio el que nosotros gozamos como hijos de Dios para poder recibir toda esta sabiduría que el Señor nos da. Entonces, es algo que se está implementando aquí en Casa de Oración Ixoye con el fin de que juntos podamos crecer y juntos podamos ver por el bienestar de nuestros hijos, que es lo que tanto anhelamos, ¿verdad? El tema que tenemos para esta primera capacitación para padres es conociendo a tus hijos. ¿Cuántos podemos estar seguros que realmente conocemos a nuestros hijos? Sin importar la edad que tengan, ¿verdad? Es un gran reto de continuo. ¿Qué les parece si para poner este tiempo en las manos del Señor o hacemos una pequeña oración? ¿Me acompañan? Vamos a darle gracias a Dios. Ay, Padre eterno, todopoderoso, te damos las gracias porque has propiciado en tu misericordia, en tu bondad este tiempo. Gracias por esa herencia, ese precioso regalo que tú nos das a cada uno de los que estamos aquí presentes en poder ser padres. Te rogamos que tú te manifiestes con poder en esta tarde, que tú obres poderosamente en nuestros corazones y añadas aún mayor sabiduría, mayor conocimiento, mayor gracia para poder hacer tu voluntad. Y no solamente eso, sino para guiar y mostrarles el camino de verdad a nuestros hijos, que eres tú, el camino, la verdad y la vida, mi Señor. Te amamos, te damos gracias y ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Bueno, pues como les comentaba, en la Biblia encontramos nuestro manual de vida, mismo que al obedecerlo confiadamente en aquel que lo diseñó y lo creó, nos lleva a vivir y a experimentar el amor de Dios, el gozo, el cuidado, la plenitud que Dios nos puede dar. Es un gran privilegio que nosotros tenemos al poder hacerlo. ¿Sabían que muchos matrimonios se casaron sin saber cómo formar familias? Esa como Dios les da a entender. Muchos matrimonios crían a los hijos o van creciendo a como nos da a entender la vida, o tal vez de generación en generación. Si muchos padres aprendieron a golpes y a gritos, consciente o inconscientemente se repiten los mismos patrones y enseñamos o queremos enseñar a nuestros hijos a obedecer a golpes y a gritos, porque es la manera en la que crecimos y en la que aprendimos. Cuando Dios nos muestra que hay un camino, que hay un diseño, que hay un manual, hay una guía diferente a la que el mundo nos da, inclusive diferente a la que tenemos o recibimos de nuestros padres, de manera en que se rompe esas cadenas y Dios te dice ya no más de esa manera, ya no más a la sabiduría del mundo, ya no más al entendimiento en que tus padres te hicieron crecer, sino como yo te enseño,
¿Cuántos quieren criar a sus hijos que crezcan en la sabiduría de Dios? Es el anhelo de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, realmente necesitamos ir al manual de vida, que es la Biblia, la palabra de Dios, y preguntarle a Dios cómo es que podemos conocer más a nuestros hijos. Sin lugar a dudas es una gran encomienda de parte de Dios, con el fin de que podamos llevarlos al cumplimiento de sembrar la palabra de Dios en ellos adecuadamente. Un día ellos pueden creer en Jesús como cada uno de los que estamos aquí lo hemos hecho, y poder reconocerlo como su Salvador por convicción propia, es decir, por una decisión personal y no basada en la fe o en la imposición de los padres. El conocer a nuestros hijos, sin lugar a dudas, es una gran encomienda. No es algo sencillo, pero Dios no solamente nos dio esta encomienda y se fue y dijo, tengan hijos y háganle como puedan, porque no fue así, para dejarnos solos o hacernos esto a nuestra manera o a nuestro razonamiento humano, sino que juntamente con esta preciosa herencia que nos dio Dios por medio de los hijos, y nos dio esta responsabilidad de conocerlos no con la sabiduría humana o social que el mundo ofrece en la actualidad, sino en la sabiduría de Dios. Esa sabiduría que recibimos primeramente en su palabra para que ellos puedan conocer verdaderamente a Dios. La Biblia nos enseña que nadie conoce mejor a nuestros hijos que nuestro Creador. ¿Ustedes lo creen? Realmente podemos tener esa confianza de acudir a Él confiadamente y clamar por su sabiduría y gracia y fortaleza para poder conocer a nuestros hijos. Si tienen Biblia, les animo a que me acompañen a leer el pasaje de Salmos 139:1, por favor. Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de este tema. Salmos 139:1. Yo voy a dar lectura. Y dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y tú me conoces. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Dios, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. ¿Ustedes creen que estas mismas palabras son para nuestros hijos? Lo son. Entonces, al leer este pasaje, Dios nos muestra que sus atributos, que es su poder, el que Él conozca todo lo que sabemos, el que Él pueda estar en todo lugar, nos hace ver que como humanos, como padres, tenemos limitantes. Pero si aprendemos a descansar en Dios, a hacer nuestra parte y lo demás dejárselo a Dios, hay una paz, hay una confianza, porque sabemos que Dios conoce a nuestros hijos mejor que nadie, porque Él los creó y Él tiene cuidado de sus pequeñas vidas. Dios es tu creador, al igual que el de nuestros hijos, y Él conoce cada necesidad, sabe qué áreas necesitamos fortalecer y crecer para poder conocer mejor a nuestros hijos, con el fin de poder sembrar la palabra de Dios y llevarlos a un crecimiento, llevarlos a que ellos mismos puedan experimentar el cuidado de Dios, así desde chiquititos. Ustedes ya saben que aquí tenemos departamento de cuna, y a los niños que están en cuna no se les entretiene, no se les cuida, se les ministra, se les habla la palabra de Dios, porque así desde pequeñitos se les habla el Espíritu. Claramente podemos saber que no es que entiendan una palabra u otra, pero entienden la calidez de la voz, entienden el apego, entienden la protección, entienden que a través de las personas que están a su alrededor pueden experimentar el amor de Dios también, así desde pequeñitos. Y como padres de familia, en más de alguna ocasión podemos llegar a sentir culpas. ¿Ustedes lo han sentido alguna vez? Yo sí.
por no darles aquello que creemos que necesitan física o espiritualmente. Cuando la única solución para tenerlos tranquilos es cuando pasan tiempo en la TV o en el iPad. ¿No les ha pasado? Hemos utilizado ese tipo de herramientas en alguna ocasión. Cuando los dulces se convierten en nuestros mejores aliados para poder canjear el que tengan una buena actitud o el que hagan cierta cosa o el que obedezcan. Si te portas bien, entonces vas a recibir esto. Hemos sido partícipes de estas herramientas. Cada etapa de nuestros hijos demanda conocerlos. Aquí hay papás de todas las edades, desde cuneros hasta primarios, pero a eso nos demanda Dios conocerlos, nos demanda examinar su corazón, saber cómo están, qué piensan, qué sienten. Porque para lo que nosotros puede parecer algo exagerado y decir, ay, ¿cómo crees? No pasa nada, los niños en tu escuelita no se van a burlar de ti, no, ni les hagas caso y lo pasas por alto. Pero para ellos puede ser algo tremendo, puede ser algo que les cause en verdad un daño tremendo. No es nada más pasarlo por alto y pensar que están exagerando. Si se caen y lloran muy fuerte, ay, qué exagerado, no es para tanto. Hay que aprender a conocerlos, porque no se trata solamente de que se cayeron y el golpe no haya sido tan fuerte. Se trata de que hay algo más detrás de esa acción que demanda atención, que demanda apego, que demanda cuidado. Necesitamos aprender a conocer a nuestros hijos. ¿Qué sienten? ¿Qué piensan? ¿Cómo están? ¿Por qué actúan de tal o cual manera? ¿Por qué están cambiando su temperamento? Si venían actuando muy bien o venían comportándose muy bien. ¿Qué les está afectando que no nos estamos dando cuenta? Porque para lo que nosotros puede parecer sin importancia, para ellos puede ser algo muy grande. Pueden ser sus batallas, pueden ser sus luchas, por lo cual necesitamos aprender a conocerlos. Tantas y tantas cosas que llegan a surgir en la vida práctica y real con los hijos, que nos demanda ir más allá de solamente preguntar ¿cómo están? Y que te digan bien, pues estás bien y ya te pones a hacer tus cosas. No te quedes con solamente el bien sin escudriñar su corazón. Aprende a conocer sus gestos, aprende a conocer sus emociones, sus sentimientos, por qué están actuando de tal o cual manera. No solamente te conformes con un estoy bien, sin darnos cuenta por dentro cómo están o si realmente están bien o tienen una batalla campal en sus emociones, en sus pensamientos. Ahorita los niños de primaria están siendo fuertemente atacados porque a los niños de la etapa preescolares, probablemente los papás todavía controlamos qué puedan ver, qué no puedan ver. Pero a los niños de primaria a lo mejor ya no de la misma manera. ¿Por qué? Porque no estamos 24/7 con ellos. Porque pasan tiempo con amistades, con amiguitos, pasan tiempo con otras personas que a lo mejor no podemos estar ahí 24/7. Pero para eso necesitamos instruirlos, necesitamos hacerles saber que aunque no estén papá y no esté mamá, en ese momento está Dios con ellos y Dios sí los mira, el cual deben de enseñarles a sobrellevar sus propias batallas, prepararlos espiritualmente, porque hay muchas cosas a las que ellos se pueden enfrentar y si no están preparados, ellos pueden ser fácilmente manipulables, pueden ser fácilmente un blanco fácil para Satanás, en el cual se dejan influenciar, se dejan engañar, corren peligros, por lo que no los preparamos para eso. Necesitamos prepararlos porque la maldad en el mundo es una realidad y no estamos exentos de poder vivir fuera de ella, vaya. Al hacerlo, en primera instancia, cuando nosotros aprendemos a reconocer nuestros alcances, pedirle a Dios que nos ayude a conocer a nuestros hijos, a ganarnos su confianza, a saber cómo se sienten, es hacer nuestra parte. Pero tampoco es vivir afligidos todo el tiempo, preocupados o mortificados. No, Dios nos quiere enseñar a hacer nuestra parte y por lo demás, dependencia en Dios. Quiere enseñarnos a depender en Dios, tal como lo leíamos en el pasaje de Salmo 139. Dios me conoce,
Dios sabe mis debilidades. Dios sabe que me cuesta trabajo comunicarme con mis hijos. Dios sabe que me cuesta trabajo ganarme su confianza, entenderlos, tener más paciencia. Tantas y tantas cosas que el Señor sabe. Pero Dios dice, yo te conozco. Yo sé que aún no está la palabra en tu boca y yo ya lo sé todo. De la misma manera con tus hijos. Ora, confía. A veces podemos pensar que es exagerado orar para que un bebé experimente paz en medio del llanto. ¿O cómo vamos a orar por cosas que nos parecen exagerados pedirle ayuda a Dios? Como yo recuerdo que cuando tuve que pasar el proceso de destetar a mi hija, la más grande, a mí se me hacía difícil porque yo decía, ¿cómo le voy a hacer? Inmediatamente acudí a Dios, inmediatamente le pedí ayuda a Él. Le dije, Señor, tú conoces a mi bebé, tú sabes de qué cosas tiene necesidad. Yo la pongo en tus manos y permite que este cambio lo pueda pasar de la mejor manera. ¿Y qué creen? Experimenté la gracia de Dios, porque fue muy fácil el poder hacer este cambio, no le costó trabajo, lo entendió muy bien, pero yo vi la mano de Dios en mis oraciones, al encomendarle esa causa a Dios en esta situación. Aquí vemos niños de todas las edades, pero también puedo dar testimonio de que no podemos dejarnos influenciar por los terribles 2, los terribles 6, los terribles 8, no. Porque tenemos la instrucción y el manual de vida, el cual no vamos de acuerdo a la corriente del mundo. Dios nos dice que podemos hacerlo de una manera diferente. Y en eso, experimentar la gracia de Dios, el cuidado de Dios hacia la vida de nuestros hijos. O si son más grandes, orar a Dios para que les dé gracia en sus maestros, si van a entrar a una nueva escuela. Aquí hay papás que experimentaron el ingreso de su pequeña a la secundaria, pues de estar 6 años en un mismo lugar, mismos maestros, mismos compañeros, mismas instalaciones, es un cambio tremendo, es un cambio grande, al cual podemos orar a Dios y pedirles que les dé gracia para con los hombres, para con sus amiguitos, con sus maestros, o si se trata de un examen. Enseñarles a nuestros hijos que pueden depender de Dios, que pueden acudir a Él y aún experimentar gracia en eso, en saber que Dios está con ellos. O tantas vivencias que tienen cada uno de nuestros hijos, solamente ustedes lo saben de acuerdo a lo que ustedes van conociendo sus etapas. Y al hacerlo y encomendar su causa a Dios, experimentamos ese cuidado de Dios en todo tiempo. La oración debe ser siempre parte del cambio. Siempre, siempre, confiando que no es por lo mucho que nosotros hagamos o dejemos de hacer, sino que es Dios dando gracia y ayudando a nuestros niños a crecer en estatura. Pero no solamente de una manera natural, porque así crecen los niños que no conocen a Dios, que nunca son instruidos en los caminos de Dios, que no son instruidos en el temor de Dios. Crecen en estatura y van creciendo y van creciendo. Pero Dios nos demanda a ti y a mí, como padres, de hijos y como hijos de Dios, que trabajemos también en el aspecto más importante, que es el espiritual, para que así conforme van creciendo y van recibiendo la palabra con mayor entendimiento, de acuerdo a sus características de crecimiento y edades, también puedan crecer en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. ¿Se acuerdan ese pasaje de Lucas 2:52 que nos hablaba acerca del crecimiento que Jesús tenía? No solamente iba creciendo en estatura, sino en sabiduría, en gracia para con los hombres y en gracia para con Dios. Nosotros tenemos que cuidar ese crecimiento en todos los aspectos, no solamente en uno, porque eso nos va a llevar a que ellos puedan estar en los caminos de Dios. La oración es fundamental para la transformación del corazón de nuestros hijos, ir moldeando su carácter con el que nacen a causa del pecado y ser partícipes de ayudarlos a conocer a Jesús y anhelen ser más como Él desde pequeños. Porque ¿cuántos están de acuerdo en que el principal propósito de llegar a conocer a nuestros hijos es ese? Preparar su corazón para que ellos puedan conocer a Jesús. Necesitamos hacer nuestra parte y es ahí la gran importancia de conocer a nuestros hijos, confiando que Dios tiene el control en todas las cosas y cuidado de ellos, y confiando que es Dios quien sabe bien cómo y qué debemos de ir trabajando en nuestros hijos en la medida que ellos van creciendo.
La oración es vital porque hace manifiesto nuestra dependencia en Dios y es lo que nos va a ayudar a allanar el camino de manera que podamos dar testimonio de un antes y un después en la vida de nuestros hijos. ¿Por qué es importante conocer a nuestros hijos? Porque el conocerlos nos va a capacitar para instruirlos a nuestros hijos en los caminos de Dios. ¿Recuerdan la promesa de Dios que viene en Proverbios 22:6? Muchos se la saben de memoria, ¿verdad? Que instruye al niño en los caminos de Dios y cuando crezca no se apartará de ella, porque eso se quedó sembrado en su corazón, eso quedó ahí sembrado, de manera en que cuando crezca no se apartarán de ella. Ahorita rápidamente se me viene a la mente el testimonio de un jovencito, me acuerdo, que sus papás desde pequeño le enseñaban la palabra de Dios, desde chiquito lo llevaban a la escuelita infantil, se le sembraba, ¿no? Pero ¿qué creen? Que este muchacho creció no viendo a un Dios verdadero en su casa. Entonces él creció y se apartó en su adolescencia, en su juventud. No quería saber nada de Dios, absolutamente nada. Entonces la mamá seguía orando o sea, se daba cuenta de la importancia de la oración, del testimonio, de no solamente decirle cree en Dios, pero yo no vivo creyendo en Dios, vivo a mi manera, a mi entendimiento, sin tomarle en cuenta la palabra de Dios. Entonces este muchachito decía que hasta le estorbaban las oraciones de su mamá, porque cada vez que quería pecar, cada vez que quería hacer algo malo, había algo que se lo impedía: Dios. La palabra de Dios sembrada desde pequeño, de manera en que él reconoció el poder de Dios en su vida y ahorita es grandemente usado por Dios en los caminos de Dios y sirve para Dios. Pero eso es lo que pasa, tenemos que orar con fe y actuar con la sabiduría de Dios, no solamente de palabras, sino también de hechos. Y al aprender a conocer a nuestros hijos, nos permite ser más efectivos para sembrar la palabra de Dios en sus vidas. Y esta cumpla propósitos al enseñarlos, que es redarguir, es decir, mostrarles lo que está bien y lo que está mal a la luz de la palabra de Dios, para corregirlos cuando sea necesario o cuando estén equivocados, de manera que aprendan a hacer lo correcto. Como dice Timoteo, 2 de Timoteo 3:16. ¿A qué nos referimos con conocerlos? Su significado es tener información o conocimientos profundos y con experiencia directa en algo o en alguien. El diccionario de la Real Academia dice, su significado es entender, es percibir, es saber, es advertir, es tener trato y comunicación con alguien. En una ocasión yo oraba a Dios y precisamente le pedí a Dios en mi oración que me enseñara a conocer a mis hijas y a saber comunicarme con ellas, saber cómo tratarlas a cada una de ellas, porque son muy diferentes una de la otra. Y en ese momento Dios tuvo a bien bendecirme con la vida de 2 mujercitas que yo lo sentí como una respuesta de parte de Dios a mis oraciones, las palabras que recibía de parte de Dios a través de sus vidas. Y me decían la importancia de conocer a mis hijas y saber cómo son cada una de ellas y de qué manera podía comunicarme mejor con ellas. Una de estas maneras es kinestésico, es visual y es auditivo. Son principios que a lo mejor yo había escuchado en la universidad, pero lo asociaba a lo social, a lo que estaba estudiando en ese momento de mi carrera, pero nunca se me ocurrió, nunca recordé asociarlo o bajarlo a mis hijos, toda esta información a mis hijas. ¿Y qué quiere decir conocerlos kinestésicamente? El aprendizaje kinestésico es un método de enseñanza centrado en las experiencias del propio cuerpo, en sensaciones y en emociones. Hay niños que destacan o predomina este método de comunicación. Otro es visual, aquellos que aprenden por lo que ven. Su método de aprendizaje es más receptivo por lo que recuerdan que vieron. Un tercero es el auditivo, aquellos que aprenden o se comunican mejor por lo que escuchan. Todo esto, como les comento, en algún momento de la vida yo lo había visto, pero nunca pensé en poder aplicarlo al conocimiento de mis hijos, aprender a conocer mejor a mis hijas.
Y cuando comencé a meditar en cada uno de estos métodos de aprendizaje y métodos de comunicación aplicada a la vida de mis hijas, muchas veces que no entendía o no tenía sentido hasta que comencé a verlo de esta manera. De manera que logré comprender de mejor manera que una de mis niñas predomina más el método de aprendizaje y comunicación kinestésica. Yo ahorita les pregunto, de acuerdo a la información que les acabo de dar, piensen, ¿cómo son mis hijos? ¿Qué predomina más en ellos? ¿Es kinestésico? ¿Es más visual? ¿Es más auditivo? ¿Cómo me puedo comunicar mejor con mis hijos? ¿Han pensado alguna vez en esta situación o de esta manera, aprender a conocerlos? Con una de mis hijas, que predomina más el que ella sea kinestésica, con ella me puedo comunicar mejor a través de un abrazo, de un contacto físico o verbal con palabras suaves y cariñosas. Y de esta forma ella logra sentirse segura. Ella logra sentir la paz, ella logra poder estar más receptiva para poder aprender a que si intento hacerlo de otra manera. Hay niños a la edad de preescolares, primaria, que enfrentan temores, que enfrentan situaciones difíciles, inmediatamente dicen me duele la panza, porque es lo más fácil que pueden decir. Y verdaderamente sienten que tienen ese malestar. Pero ¿qué pasa? Vas, los acoges, los abrazas, les haces saber que todo está bien, que Dios lo puede sanar y experimentan la paz y cambian su parecer. Yo lo he experimentado también aquí mucho en mi salón. Niños que vienen por primera vez, niños que pues extrañan a sus papás y son kinestésicos, requieren una atención especial, un cuidado y reciben la paz, reciben la tranquilidad, el temor se disipa. Pero por ejemplo, volviendo a mí como ejemplo, otra de mis niñas es más auditiva que visual o que kinestésica, ya que ella puede estar muy molesta por algo y yo querer abrazarla, no me va a funcionar jamás, porque ella se enoja más. Ella me empuja más y la hago enojar más, la hago que se moleste más. Yo necesito tratar con ella de manera auditiva, porque es lo que ella predomina. Desde bebé, les estoy hablando que tenía 6 meses y ahorita analizándolo en esa situación, desde bebés es algo bien característico en una en la otra, una más kinestésica y otra más auditiva, por los tonos de voz altos y bajos, ahorita con ella o incluso desde más chiquita. Para mí era más fácil negociar con ella en el aspecto de que decirle, mira, traes mucha popó, te tengo que cambiar el pañal, ¿te lo cambio? Y ella me decía, sí, todo tranquilo, todo en paz. Pero si trataba de hacerlo a mi manera, era una renegadera y una batalla campal cada vez que le cambiaba el pañal. Entonces, qué importante es saber aprender a conocer a nuestros hijos desde cuna. Y así en cada etapa de ellos en la que van creciendo, porque predominan algo más ellos. Y no se trata de que sean exagerados o que sean muy sensibles, se trata de qué necesitan, que no estás cubriendo esa necesidad como padres. Por eso es la importancia de aprender a conocerlos, de aprender a tratarlos, de aprender a amarlos con el amor de Dios. Por lo cual no puedo tratar a las dos de la misma manera. Es algo que yo estaba haciendo. Querer tratarlas de la misma manera, querer que me entendieran de la misma forma, que me obedecieran de la misma manera, pero eso no iba a resultar porque son muy distintas la una de la otra. Y nuestros hijos son diferentes, ninguno es igual a otro, ni a la personalidad o carácter, porque son únicos. Yo he sabido de personas que tienen hasta 5 hijos y me dicen, son tan diferentes como los dedos de mi mano. Yo todavía eso no lo sé, yo tengo 2 y sé que son muy diferentes una de la otra. Es por eso que comenzar a conocerlos desde que nacen es sumamente importante, porque déjame decirte que hasta el día de hoy yo puedo dar testimonio de que de verdad esa personalidad, inclusive desde que me la llevaron saliendo de quirófano, lo analizo y se ha venido manifestando una personalidad y un temperamento o un carácter hasta el día de hoy, porque es algo distintivo en ellos, es algo que no se trata de que, ay, es que es muy enojona, es muy enojón, es que no, es que aprende a tratarlo, aprende a conocerlo, aprende a cubrir sus necesidades. Lo más fácil es exentarnos y decir es que es así,
pero no se trata de eso, se trata de que hay una necesidad que no estamos cubriendo adecuadamente en ellos o no estamos corrigiendo, porque ciertamente hay una tendencia a actuar no de la mejor manera por causa del pecado, a lo cual es nuestra misión, nuestra labor trabajar en ellos. Lo cual me lleva a elaborar la siguiente pregunta. ¿Sabes cuál es la diferencia entre personalidad y carácter? Yo tenía nociones, pero el volverlo a recordarme lo reafirmó las diferencias. Personalidad es un conjunto de rasgos y cualidades que se configuran de manera de ser una persona y a diferencia de los demás. La personalidad es un patrón de actitudes, pensamientos y sentimientos que determina el modo en que dicha persona responderá ante una situación determinante. Ya está esa personalidad con propósito que Dios lo permitió desde que nacieron, desde que fueron formados. El carácter es la parte de la personalidad que se construye. Esta se construye a través de la convivencia con otras personas, a través de su entorno social, a través con lo que estos niños crecen, en lo que se moldea el temperamento a partir de lo que nuestros hijos están experimentando. Es ahí que el carácter debe ser moldeado al carácter de Cristo, porque es un carácter que todos anhelamos o deberíamos de anhelar como hijos de Dios. ¿Cuál es la importancia de no hacer acepción o diferencias entre uno y otro? Ya sea que tenga hermanitos, porque también sé que aquí hay padres que tienen solamente una hija o un hijo. O si no los tiene, el aprender a no compararlos con otros niños, con otros hijos de otras personas, ¿verdad? Acompáñenme a leer Génesis 25, por favor. Génesis 25, 20, 34. En estos pasajes de la Biblia, rápidamente, viene una historia que a lo mejor muchos de ustedes conocen, a lo mejor otros no, que habla acerca de Isaac y Rebeca. Y ellos tuvieron gemelos, tuvieron 2 hijos, no gemelos, sino 2 hijos, uno llamado Esaú y Jacob. Y aquí vemos en estos pasajes de la Biblia donde narra esta historia, en Génesis 25, que ustedes la pueden leer más detalladamente en casa, qué gran responsabilidad tenemos como padres de instruir a nuestros hijos en la sabiduría de Dios, con la fe en Dios, sabiendo que los hijos no son nuestros, sino de Dios, los cuales desde que nacen ya con propósitos. Sabiduría que le faltó tener a Isaac y a Rebeca, porque aún siendo estéril Rebeca y aún cuando clamó a Dios para poder tener hijos, cuando Dios se los dio, no supo cómo instruirlos en los caminos de Dios. Si bien nosotros somos mayormente privilegiados porque nosotros tenemos acceso a la palabra de Dios, a la sabiduría de Dios, al manual de vida, guiándonos, instruyéndonos cómo hacer, cómo conocer a nuestros hijos. Ellos no tenían lo que tú y yo tenemos el día de hoy, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Somos mayormente privilegiados, pero también somos mayormente responsables por causa de eso, porque tenemos el conocimiento que Dios nos da. Nosotros como padres desempeñamos un rol muy importante en la vida de nuestros hijos. Nosotros podemos llevarlos a los pies de Cristo y que conozcan a Jesús y que por convicción propia lo acepten como su Señor y Salvador, o apartarlos completamente de los caminos de Dios. Completamente. Conocer a nuestros hijos nos llevará a entender que son únicos, que ninguno es igual a otro. Si es que tienen más de un hijo, que cada uno tiene su personalidad, su carácter muy, muy definidos y nacen con propósitos. Nuestra misión no es hacerlos a nuestro molde, porque muchas veces pasa eso, que queremos hacerlo a nuestros moldes, queremos que hagan lo que nosotros creemos que es mejor para ellos, o pasa que llegamos a congeniar más con aquel hijo que se adapta más a como yo soy, y no se trata de eso. Se trata de que tengan sus propias convicciones, se trata de que aprendan a elegir entre el bien y el mal, no que hagan a las cosas a mi manera. Porque si solamente tenemos hijos que hacen lo que yo quiero, sin razonarlo, sin entender el por qué,
se los va a comer el mundo, se los van a comer allá afuera, porque no van a saber cómo defenderse y van a ser fácilmente influenciables, manipulables, atacados. No queremos eso, necesitamos formar en ellos personitas que aprendan a elegir entre lo bueno y lo malo, que aprendan a amar a Dios y a entender que Dios está ahí, aunque no esté mamá o papá con ellos. Y esa es nuestra misión, es instruirlos en los caminos de Dios, sembrar la palabra de Dios en ellos. Y lo más importante es ser ejemplo en la vida de nuestros hijos. Y permitiéndonos el mayor regalo que todo ser humano puede tener es a Jesús en nuestro corazón. Pueden darle todo, pueden trabajar 6 días a la semana para darles lo mejor, lo que quieren en Navidad, lo que esperan. Pero si no les enseñas a conocer a Jesús, el mundo se los va a comer. No van a saber valorar. Ahorita juegan con una cosa, al rato se enfadan, van a querer otra cosa más grande, pero no van a entender el valor de eso, porque eso es pasajero, es temporal. Pero si tú les enseñas que lo más importante es conocer a Jesús, es hacer las cosas como a Dios le agradan desde pequeñitos, eso nadie se los va a arrebatar. Eso jamás se va a terminar, eso jamás se va a echar a perder, eso jamás se va a romper. Y es algo que necesitamos entender, el por qué es tan importante conocer a nuestros hijos. A veces le damos mucho tiempo a muchas cosas más y no nos damos el tiempo para entender a nuestros hijos, para conocerlos. Otra forma de ir viendo cambios en ellos es, por ejemplo, hay niños que les hablas de cierta manera, fuerte, determinante, y ya me desesperé y ya les hablaste con enojo y no con paciencia, ya les hablaste con ira y no de la manera en la que Dios quiere que les hables en amor. A veces nos desesperamos tan rápido porque no hacen las cosas a nuestra manera, a nuestro entendimiento, y nos olvidamos de la misericordia que Dios tiene con nosotros, que Él también ha sido muy paciente, que Él también nos ha perdonado muchas cosas. Entonces, ¿por qué esperamos una respuesta rápida, inmediata con nuestros hijos? Cuando no nos damos cuenta que los primeros que tenemos que ser tratados somos nosotros para saber tratar a nuestros hijos con la sabiduría de Dios, con el amor de Dios. Hay niños que hacen tanta rabieta que en verdad se les llega a ir el aire, que en verdad entran en shock y se quedan pasmados y queremos una respuesta de ellos y nos desesperamos porque no tienen la respuesta que quieren, pero están en shock. Están asustados, están empasmados. Les dice, pídele perdón a tu hermanita porque lo que hiciste no estuvo bien, o a tu hermanito, o a fulanito. Y están en shock. No, sí sabes, hazlo. Y nos desesperamos y las nalgadas o la disciplina sin sabiduría. Está en shock, aprende a conocerlo. Aprende a tratarlo, aprende a entender que está pasando su propia batalla, que necesitas hablarle de otra manera, que la manera en cómo lo estás haciendo no es la adecuada, no es la correcta, para poder instruirlos, para que aprendan ellos a conocer el amor de Dios a través de nosotros en primera instancia, porque podrán querer que se aprendan todo lo que aprenden aquí y todo, pero si realmente no lo llevan a la práctica, de nada sirve, porque todo aquello, como decía Santiago, ¿no? Todo lo que nosotros escuchamos, nosotros como adultos también lo hemos experimentado. Podemos ser oidores, pero si no lo llevamos a la práctica, jamás vamos a ser hacedores, jamás vamos a experimentar la gracia de Dios ayudándonos y jamás vamos a enseñar a nuestros hijos a que aprendan a depender de Dios y a conocerlo y a hacerlo también, que es nuestra primera misión aquí en la tierra, los que somos papás, instruirlos en los caminos de Dios. Es allí la importancia de no compararlos, de no tener preferencias uno por el otro, porque la historia de Rebeca y de Isaac habla de que Rebeca tenía preferencia por Jacob y Isaac por Esaú, por ser el primogénito, el ser el mayor. Inclusive era tal la preferencia que Rebeca incitó a su hijo Jacob a mentir y a robarle la primogenitura a su hijo Esaú. Y su hijo Esaú no se le habló la importancia, el gran regalo que tenía de ser primogénito, el gran honor de poder ser líder de familia, que vendió su primogenitura o la regaló por un plato de lentejas, la cambió por un plato de lentejas, porque a ninguno de los dos se les instruyó adecuadamente.
tanto a que Esaú tenía un propósito por ser el primogénito, como a Jacob que tuviera contentamiento por ser menor, y que también el Señor podía usarlo grandemente y usarlo, pues, pero no se les instruyó de esta manera. Entonces, pues, es muy importante que aprendamos a no tener comparativos con nuestros hijos, ser sabios, porque inclusive también es muy fácil compararlo con los hijos de otros. Ay, mira, su hija o su hijo fue al baño al año y medio, o caminó desde tal tiempo y el mío todavía no, y te preocupas y ya empiezas a pensar que tranquilo, tu hijo es diferente, no es igual. Aprende a conocerlo, aprende a detectar sus necesidades, no lo compares. El compararlo no te va a servir de nada ni te va a ayudar. Necesitamos aprender a conocerlos y en base a eso detectar sus necesidades para poder tratarlos adecuadamente. La necesidad de la sabiduría de Dios para saber cómo actuar y cuándo actuar. La promesa del Espíritu Santo es para todos nosotros quienes hemos creído en Jesús. Dice Juan 14:15, se los leo yo rápidamente. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. Le pediré al Padre y les dará otro, les pediré al Padre y les dará otro consejero para que esté siempre con ustedes. El consejero es el Espíritu de la verdad. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen. Ustedes sí, ustedes pueden acudir confiadamente a Dios y saber que no están solos. A mí se me hace bien impresionante rápidamente por los tiempos, de una amiga que nos compartía que ha tenido experiencias bien bonitas con el Señor, porque en una ocasión su hijo acaba de entrar a una escuela nueva y pues alrededor de, no sé, 10, 11, 12 años el muchachito. Entonces, es un muchachito que ha aprendido a tener convicciones, a ser determinante en lo que él cree en el Señor, pero a causa de eso, obviamente, recibía lo que ahora llamamos bullying y todas esas cosas, ¿no? Entonces, varios niños lo agredieron, lo montonaron, lo quisieron agredir. Entonces, fue algo bien impresionante porque creo que salía a las 12:30 de la escuela y alrededor de las 12 había pasado eso. Entonces, dice que el niño en su mente empezó a orar con Dios, pero él dijo mami, o sea, como buscando así como a su mami, ¿no? Nunca le dice mami, pero en ese momento él en su mente dijo mami. Entonces, mi amiga estaba preparando un pay y había puesto temporizador y a las 12 más o menos se dio cuenta que era más o menos esa hora por el temporizador que sonó la alarma, ¿no? Entonces, que él escuchó mami. Ella escuchó mami y se asoma, dijo, ya llegaron, no, todavía no es hora de que lleguen, ¿no? Y escuchó audiblemente como si fuera la voz de su hijo. Entonces dice, no han llegado, y se asoma y pues no. Entonces ya se iba a poner a hacer sus cosas, fue sensible a la voz de Dios y entendió que necesitaba orar, que necesitaba interceder por su hijo en ese momento. Entonces comenzó a orar, comenzó a decir, yo no estoy con él ahorita, pero te ruego que lo guardes, lo protejas de todo mal. Y empezó a orar, a hacer ahí una oración y así pasó. Y a las 12:30 más o menos logró comunicarse el niño con su papá, decirle ven por mí, estaba llorando, estaba triste, demás, ¿no? Entonces ya fue, ya le explicó la situación, regresan a la casa mucho antes de lo esperado. Entonces ya dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué llegaron más temprano? Entonces ya pues le empiezan a platicar. El niño en cuanto llegó, ahí en la escuela no había llorado. En cuanto vio a su mamá, corrió, se le abrazó de la cintura y empezó a llorar. Entonces dice, ¿qué pasó? Y ya le empieza a platicar y dice, Dios me había pedido que orara por ti. Fue sensible a la voz de Dios. Y es aquí donde vemos la promesa de Dios al decirnos no están solos. El Espíritu Santo está con ustedes. Sean sensibles. Porque puede que no estén 24/7 con sus hijos, pero si son sensibles a la voz de Dios, el cuidado de Dios está en la vida de sus hijos. Pero ustedes tienen que andar en comunión con Dios para que puedan ser sensibles y poder actuar en favor de sus hijos. Es algo tremendo, son experiencias bien hermosas que el Señor nos permite como padres. A mí en una ocasión me pasaba que estaba precisamente en esta parte y yo entendía precisamente esa situación de que no pude estar 24/7 ahí con mis hijos. Y estaba lavando yo los trastes y estaba orando justamente por esa situación. De repente sentí
como esa necesidad de voltear y fue algo bien tremendo porque yo no sé cómo. En aquel entonces estaba más chiquita, mi niña más grande, se iba a aventar de las escaleras hacia el sillón. Pero no, fue algo para mí tremendo, pues porque vi el cuidado de Dios al voltear y alcanzar a agarrarla de una distancia que yo no sé cómo llegué hasta ahí o actué tan rápido, pero se me hubiera ido hasta abajo. Entonces yo dije, gracias Dios mío, porque yo no puedo estar ahí mirándola todo el tiempo, pero Dios sí. Dios sí conoce a nuestros hijos, Dios sí tiene cuidado de ellos y nos pide hacer nuestra parte, instruirlos, guiarlos en los caminos de Dios, en lo natural, en lo físico, en lo espiritual, atender sus necesidades, pero también a descansar en Dios, a entender hasta dónde es nuestro alcance y cuál es el de Dios. La dependencia de Dios es algo tremendo y es algo a lo que Dios en primera instancia nos quiere llevar a nosotros como padres, porque los hijos son herencia de Dios, esos milagros de vida que van creciendo poco a poco, que van teniendo sus propias batallas de acuerdo a su crecimiento y etapas, pero si reconocemos que verdaderamente necesitamos la guía de Dios, la sabiduría de Dios para instruirlos, guiarlos, disciplinarlos en amor, amarlos, no a nuestra manera, sino con el perfecto amor de Dios, veremos el poder de Dios obrando y transformando la vida de nuestros hijos. Isaías 41:13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No es una misión fácil como padres, es morir a nosotros mismos de continuo todo el tiempo, pero Dios te dice, no estás solo. No tomes esta labor o esta encomienda en poco. Instruir a los hijos es una gran responsabilidad, porque no solamente hasta cierta edad tenemos el privilegio de que nos siguen, de que vamos a la iglesia, pues tienen que ir a la iglesia, de que vamos a orar, pues tienen que orar, pero eso es hasta poco tiempo. Va a llegar un tiempo en el que te dicen, yo no quiero, hazlo tú, yo no quiero ir a la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer para que ellos anhelen ir a la iglesia y estar expuestos a la palabra de Dios? Amar las cosas de Dios antes que las cosas que el mundo ofrece. Porque podemos pasarnos la vida trabajando, pero si no les damos lo esencial y lo más importante y no nos apartamos ese tiempo para conocerlos, para tratarlos, para identificar sus necesidades, para saber por qué está cambiando su temperamento, va a ser infructuoso y vamos a criar hijos como los que el mundo está criando, sin temor de Dios, apartados de Dios, apartados de los caminos de Dios. Lucas 11:2 dice, y les dijo, cuando creéis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y el 3 decía, danos hoy el pan nuestro cada día. Es importante orar por nuestros hijos. Y es importante aún si quieres orar por aquel varón que va a ser de tu princesa, que sea un varón temeroso de Dios, o aquella princesa, hija de Dios que va a ser para tu hijo. Es bueno y que ores, pero ora por él hoy. Atiende lo de hoy. Trata a tus hijos hoy. Conoce sus necesidades hoy, sus demandas, sus etapas, sus características. Es bueno orar por lo que viene más adelante, sí, pero Jesús nos enseñaba a orar por el pan de cada día, la dependencia en Dios cada día, porque el mañana no sabemos si vendrá, no sabes si hoy sea tu última chance de dar lo mejor de ti para tus hijos, un abrazo, una palabra de amor, un apego que tan importante es para ellos, el sentirse seguros. No los subestimemos. Nuestros hijos son muy inteligentes, son muy capaces. A veces pensamos que niños de primaria no pueden entender ciertos temas, que no pueden comprender. Pero si no se los enseñas tú, el mundo se los va a enseñar a su manera. Y sin limitantes y sin censura. Háblales tú de lo que el mundo les puede ofrecer y de lo que Dios le puede ofrecer. Y enséñales a escoger el bien y no el mal. Dedícales el tiempo, conócelos para poder tratarlos y lograr esta encomienda que tenemos de parte de Dios. Pues bueno, ahora sí que pudiera pasarme otras 2 horas yo aquí hablando, pero entiendo que es importante ya terminar este tiempo. Es un trabajo en equipos, padres.
nosotros aquí como maestros tratamos de esforzarnos, de verdad se los digo, es mucho el tiempo el que todo el equipo de trabajo de la escuela infantil ¿cómo invierte en tiempo para elaborar clases, para poder darles todo lo que se requiere para poder sembrar la palabra de Dios. Y yo como maestra puedo dar testimonio de que es maravilloso, es hermoso ver la respuesta que los pequeñitos dan. Yo hablo por mi salón, que estoy en preescolares, de decir, te perdono porque Jesús me enseña a perdonar. No me voy a burlar porque Dios me dice que no me burle de los demás. Voy a no mentir porque la palabra de Dios me dice no mentir. Y es algo hermoso que yo puedo experimentar como maestra, ver ese frutito sembrado en los niños. Pero es más glorioso lo que ustedes pueden experimentar como padres, saber que van caminando en los caminos del Señor. Nosotros nos esforzamos por darles clases, por darles material, tómenlo, valórenlo. Háganlo con sus hijos, repasen las clases, porque lo que hacemos aquí es muy pequeño comparado a lo que ustedes pueden hacer el resto de la semana en casa. Entonces, hay mucho que seguir aprendiendo, pero quedémonos con esta información en esta tarde, llevémosla a Dios. Les dejo de tarea que puedan evaluar estos 3 métodos de conocimiento práctico hacia nuestros hijos. ¿Cómo son? ¿Alguna vez habían puesto a pensar en esto? ¿Cuántos de ustedes lo van a hacer? Levanten la mano. Bueno, me da mucho gusto. A mí en verdad me dio mucha luz. Me ayudó a entender muchas cosas que no entendía acerca de cómo conocer o tratar a mis hijas y confío que también pueda ser de bendición para ustedes. Vamos a orar, ¿sale? Gracias Dios te damos porque tú propiciaste este tiempo. Gracias te damos porque podemos ir confiadamente hacia tu palabra, ese manual de vida que nos guía, que nos instruye, que nos redarguye y nos muestra cómo vivir y cómo enseñar a nuestros hijos a vivir en tus caminos. Danos la sabiduría que necesitamos como padres, danos ese amor, no a mi alcance, sino ese amor perfecto que tú me das, esa misericordia, esa compasión, esa paciencia que muchas veces necesito dar a mis hijos, más en el tiempo en el cual puedo desesperarme o airarme. Ayúdame, Señor, a ser una buena madre, un buen padre, ayúdame a poder lograr esta encomienda tan importante que es encaminar a mis hijos en tu palabra. Bendícenos y que este tiempo cumpla sus propósitos física y espiritualmente, mi Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues cualquier duda estamos a sus órdenes. Gracias por este tiempo. Yo sé que muchos hicieron un gran esfuerzo por apartar este tiempo. Que el Señor siga obrando en sus vidas, en sus corazones, sigamos trabajando en casa. Y a los papás de preescolares, de favor si me esperan aquí afuera de mi salón para entregar sus trabajos. ¿Sale? Bueno, algunos ya les entregué, pero los demás, si faltaron, por favor. Muchas gracias, estamos despedidos. Que Dios les bendiga.